Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. Hoy vamos a estudiar Hechos capítulo 9 versículo 5, que dice así la palabra. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto le dijo Jesús a Pablo cuando le hacía persecución a los primeros cristianos. Vamos a ver qué significa la palabra coces. Coces significa golpe violento hacia atrás que dan los animales con las patas traseras. Y aguijón era una vara de madera larga en la cual le afilaban la punta. También la punta podría ser de metal. Los agricultores utilizan bueyes y un arado para preparar la tierra para la siembra. En caso que el animal no quiere continuar o se desviara del camino, el agricultor utilizaba este aguijón para darle un toque al animal para que continuara por el camino correcto. En ocasiones el animal, en vez de corregir su rumbo, daba coces contra el aguijón, es decir, golpeaba con la pata trasera el aguijón para quitárselo, y así se lastimaba la pata con el aguijón, y mientras más patada daba, más daño se hacía. Esto alude a quien porfía contra la razón con un poder mayor, a quien trata de resistir a una fuerza a la que no se puede vencer. No hay que empeñarse en hacer frente a una fuerza superior, pero lo único que se consigue es salir perjudicado, como le sucede a la bestia, que pretende dar patadas con la que pincha más profundo, haciéndose más daño. Aquí Dios nos llama a no insistir en lo que no es bueno para nosotros. No nos dará buen resultado y no avanzaremos en los caminos del Señor. Esto es lo que hacía el apóstol Pablo o Saulo de Tarso con la persecución de los primeros cristianos. Según él hacía el bien, él quería acabar con ellos. Pero ¿qué pasaba? Pablo, en su ignorancia, no sabía que se estaba enfrentando a una fuerza superior. ¿Y qué es lo que consiguió? Es salir más perjudicado, porque entre más hacía persecución al pueblo de Dios, él mismo se hacía el mal, enfrentándose con Dios. Esto indica que Pablo no estaba en contra solo de la forma de pensar de unas personas, sino que estaba totalmente en contra de Jesucristo, el Salvador del mundo. No estaba persiguiendo solamente a los seguidores de Cristo, sino que perseguía a Jesucristo mismo. Eso nos pasa a nosotros a veces, lo mismo que a Pablo. Queremos seguir nuestros propios caminos y nos desviamos de la voluntad de Dios, encontrándonos con dos aguijones. El número 1 es la palabra. El primer aguijón en donde damos coces es en contra de la palabra de Dios. Es cuando escuchamos palabras que no nos gustan. ¿Y qué hacemos? Nos volvemos tercos. Tal vez has escuchado prédicas que te muestran que estás en peligro de que se pierda tu alma, en peligro de ser dado a la reprobación por tu terquedad. Rebelarse contra Dios y su palabra es dar coces contra el aguijón. No debemos dar coces contra el aguijón, porque nos puede pasar como sale en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3, que dice así la palabra: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán a la verdad el oído, y se volverán a la fábula. La palabra sufrirá es la palabra griega nejomai, que significa aguantar, soportar, tolerar. Dar coces contra la palabra es eso, no aguantar, soportar o tolerar la sana doctrina. O sea que no tolerarán, soportarán la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Luego dice 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3, sino que teniendo comezón de oír. Comezón es como desesperación. Esto quiere decir que al dar coces contra la palabra, tendrán desesperación de escuchar lo que ellos quieren, lo que a ellos les conviene, para seguir haciendo lo que quieren y no someterse a la palabra de Dios. Debido a eso es donde se cumple lo que sigue diciendo la palabra en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3, que dice: se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán a la verdad el oído y se volverán a la fábula. Al ver los falsos maestros, personas con comezón de oír fábulas, o sea, historias inventadas por estos maestros,
Ellos se amontonarán y estos maestros enseñarán conforme a su concupiscencia, que es la palabra griega epitumia, que significa deseos carnales. O sea que predicarán de acuerdo a su carnalidad, no serán enseñanzas espirituales, en donde enseñarán fábulas, o sea, historias inventadas por ellos mismos. Al dar cosas contra la palabra vamos a vivir engañados, porque ella es quien nos corrige en nuestro diario vivir. Por eso dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el Salmo 119, 105. La palabra es la que nos alumbra en la verdad, es la que nos guía el camino de la verdad. Dar cosas contra la palabra que corrige nuestro camino o diario vivir, nos hacemos daño nosotros mismos. Pidámosle a Dios que nos enseñe si estamos dando cosas contra su palabra, para no ser engañados con historias o fábulas. ¿Y qué pasa? Nos volvemos insensatos, despreciando la sabiduría y la enseñanza, como sale en Proverbios capítulo 1, versículo 7. Tenemos que obedecer la palabra de Dios para no dar cosas contra la palabra. El segundo aguijón en donde damos cosas es el Espíritu Santo. Damos cosas contra el Espíritu Santo cuando no nos dejamos moldear por Él. No dejamos que Él nos convenza de justicia, de pecado y de juicio, como sale en Juan capítulo 16, versículo 8, que dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso lo dijo Jesús, que cuando viniera el Espíritu Santo nos iba a convencer de justicia, de pecado y de juicio. El Espíritu Santo nos convence, o sea, nos enseña los errores o pecados que estamos cometiendo, enseñándonos a no hacerlo más. Luego nos convence de la justicia, de guardar respeto a Dios y a la ley divina. El Espíritu Santo nos va enseñando que nuestro corazón esté recto delante de Dios, o sea, toda nuestra mente, nuestras emociones, intelecto, pensamiento, todo eso es el significado corazón, que es la palabra griega cardia. Esto nos enseña el Espíritu Santo, llevándonos a la justa santidad. El Espíritu Santo nos enseña la fe en Jesucristo como la fuente o el autor de la justicia. Nos enseña a ser como Jesucristo. La palabra juicio es la palabra griega crisis, que significa decisión, tribunal, condenación. O sea que el Espíritu Santo nos convence o nos enseña la palabra de verdad para no caer en la condenación eterna, para evitar el castigo eterno. Entonces, al dar cosas contra el Espíritu Santo, no nos dejamos convencer de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros mismos nos hacemos daño. Nosotros mismos buscamos el castigo eterno. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. ¿Y quién es la verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Él lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo nuestro Señor Jesucristo. Jesús es la verdad o palabra, el logo. El Espíritu Santo nos enseñará toda la palabra de Dios. El dar cosas contra el Espíritu Santo, estamos indefensos, sin verdad o palabra. Recordemos que la palabra es la espada que sale en la armadura en Efesios capítulo 6, versículo 17. Con la palabra nos defendemos de los ataques del enemigo. Eso nos enseña nuestro Señor Jesús cuando fue tentado por el diablo y no cayó en la tentación porque se defendió con la palabra. Si damos cosas contra el Espíritu Santo, que es que nos enseña la verdad, estamos desarmados, sin la espada de justicia, haciéndonos daño nosotros mismos, al no podernos defender de los ataques del diablo. A dar cosas contra el Espíritu Santo, no rebosará nuestra copa, como sale en el Salmo 23. No tendremos los frutos del Espíritu Santo. No tendremos la fuerza como un búfalo. ¿Quién nos la da esa fuerza como el búfalo? El Espíritu Santo. Así perderemos todas esas promesas y bendiciones que salen en la palabra, solo por no dejarnos moldear por el Espíritu Santo. Al dar cosas al Espíritu Santo, perderemos todas esas promesas y bendiciones, haciéndonos daño nosotros mismos. No demos cosas contra esa fuerza mayor que es Dios mismo. Dejémonos moldear por el alfarero y haga una vasija agradable a Él. Aunque nos duele el proceso, es por nuestro bien. Porque solo beneficio obtenemos si Dios nos guía en su verdad. Cosa es desobedecer la palabra. Nos pasará como a Jonás,
que se lo tragó el gran pez que sale en Jonás 1. Vamos a vivir derrotados, afligidos, desesperados, con temor, buscando por nuestras propias fuerzas solucionar nuestros problemas. Cuando tenemos nuestro Padre Celestial de nuestro lado, que es el único que nos puede sacar de ese hoyo de la desesperación, al solucionar todos nuestros problemas. Miremos qué dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Dice así la palabra: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echemos todas nuestras ansiedades en nuestro Dios, en nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene el cuidado de nosotros. Él siempre nos va a cuidar, siempre nos va a dar paz, nos va a dar fuerza para seguir adelante en cualquier adversidad. No demos cosas contra Dios y no dejemos todas nuestras cargas y ansiedades en Él, porque Dios tiene pensamientos, buenos pensamientos de paz hacia nosotros. Sale en Jeremías capítulo 29, versículo 11, que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene pensamiento de paz para nosotros, para que no vivamos afligidos, desesperados, aturdidos, con miedo. Dios quiere que vivamos en paz. ¿Cómo lo logramos? Obedeciendo su palabra, dejándonos moldear por el Espíritu Santo para recibir de parte de Dios el fin que esperamos. ¿Qué esperamos? Que se cumplan todas las promesas que están en su palabra, como librarnos de la condenación eterna, al creer en nuestro Señor Jesús, como la resurrección que nos prometió Jesús, con un cuerpo eterno glorificado, semejante al de Él, y todos los galardones y regalos que nos tiene preparado nuestro Señor Jesús. Dios siempre quiere el bien para nosotros. Desde el principio que creó los cielos y la tierra pensó en nosotros y miró que todo estuviera bien, agradable a nosotros. Hasta las cosas más minuciosas miró Dios que todo fuera perfecto para nosotros, agradable. Aun cuando usted se come una fruta, la fruta que más le encanta, Dios pensó que le gustara, que le agradara a usted esa fruta que se come, que le encanta. En eso pensó el Señor, todo lo que le gusta, bañarse, si le gusta ir al mar y meterse en el agua que es rico, eso pensó el Señor, que le iba a agradar a usted. Todo lo hizo así perfecto para que le agradara, nos agradara. Él quiere lo mejor para nosotros, el bien. Él siempre nos está guiando por el camino correcto, a través de la palabra, para que vivamos en paz. Y cuando somos nosotros que nos desviamos, es donde utiliza el aguijón para guiarnos por el camino correcto. Por otro lado, no hagamos persecución al mismo pueblo de Dios, como lo hizo Pablo. Recordemos que al hacerle persecución a la iglesia es hacerle a Jesucristo mismo. Por eso dijo Pablo que el cuerpo, que Jesucristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Entonces, al hacerle persecución como lo hizo Pablo, o daño a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es hacerle daño a Jesucristo mismo. Entonces pensémosla, no le hagamos persecución a la iglesia. Obedezcamos la palabra de Dios, dejémonos moldear por el Espíritu Santo para no dar coces contra el aguijón, como dice su palabra. Dejemos que Dios nos moldee y haga una vasija agradable a Él. Espero les haya gustado esta pequeña reflexión. Dios bendiga todo lo que toque en sus manos. Ángeles acampen alrededor de ustedes. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.